Quiero compartir con usted mi opinión. Hace 8 días acudimos muchos responsablemente a las urnas a escoger nuestras autoridades locales, municipales, con la ilusión de que las autoridades de nuestra comunidad puedan mejorar nuestra convivencia desde la infraestructura hasta la seguridad y más. Sin embargo, hay actores políticos, tanto en la Asamblea Legislativa como en la Contraloría General de la República, que no se cansan de tratar de mermar la autonomía, esa descentralización política y administrativa que establece la Constitución para que los gobiernos locales tengan realmente fortaleza y puedan ejecutar y decidir. Esas decisiones han ido mermando el poder de las municipalidades y si no tienen acciones y si no tienen resultados, es muy posible que levantar el aprecio que tenemos los ciudadanos sobre los gobiernos locales sea una tarea prácticamente imposible. Nosotros, los ciudadanos, en su mayoría, no analizamos si esa autonomía tiene todos los recursos para ser ejecutada. Sencillamente analizamos a las municipalidades y a los gobiernos locales desde los resultados. Pero quienes gobiernan desde las municipalidades tienen nudos que les amarran y que cada vez son más establecidos desde quienes deberían fortalecer y no debilitar el régimen municipal, los diputados. Esa es mi opinión. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. En Instituto Coldic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Coldic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Costarricenses acudimos a emitir nuestro voto para escoger a las autoridades de nuestros municipios. Elegimos alcaldes, elegimos regidores y síndicos. Muchos fueron a votar sin conocer realmente cuál es la función del gobierno local. Otros con la duda de si los gobiernos locales realmente tienen posibilidades de cambiar a su comunidad. Hoy he invitado a 2 expertos, a 2 conocedores del tema municipal, y con ellos vamos a hablar de cuáles son las falencias, las fortalezas, las debilidades que van a encontrar los nuevos gobernantes cantonales en ese ejercicio que harán durante 4 años. Para eso he invitado a don Walter Rubén Hernández, que fuera embajador en Venezuela y viceministro de Justicia, además doctor en Derecho de la Universidad de Preston. Y a don Eduardo Cortés García, abogado en Derecho Constitucional
por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, máster en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Centroamérica y un abogado que se ha especializado en Derecho Municipal y que constantemente da asesorías en gestión a las municipalidades. A ambos, bienvenidos a Noches sin Tregua. Muchas gracias, Pedro. Placer Los estar aquí invito, con ustedes. muchas gracias, a brindar por nosotros, por el televidente y sobre todo por nuestro país. Salud. Salud. Un gusto. Un gusto. Bueno, ¿qué van a encontrar esas nuevas autoridades o las que ya repiten en sus gobiernos? Muchos de los nuevos con la gran ilusión de llegar y transformar su municipio, su cantón. ¿Qué tan factible es y cuál es la fuerza de los gobiernos municipales cantonales en Costa Rica? Bueno, en mi opinión, los que están llegando por primera vez se van a topar verdaderas sorpresas, porque normalmente, y pasa a nivel nacional y pasa a los niveles locales, el que está entrando no conoce la verdadera situación en que le están entregando el gobierno local. Los que están repitiendo ya van a poder destapar las ollas que tuvieron escondidas por ahí para ver qué hacen para arreglar algunos de los problemas serios que tienen. Definitivamente el régimen municipal es sumamente importante para el desarrollo futuro del país. No se ha fortalecido todavía lo suficiente, no le han dado las competencias que le corresponden, no se ha cumplido con la Constitución y la reforma del 2001 y hay muchísimo camino por recorrer. Sobre todo que además no se trata solamente de un tema jurídico, sino que hay un tema de educación profundo. La cantidad de gente que está acudiendo no es la que debería acudir a las urnas. Hace falta una mayor participación, una mayor educación, una mayor concientización de las poblaciones para que se den cuenta de que realmente si hay una manera en que el ciudadano puede ejercer el poder es partiendo de la base del gobierno local. Las municipalidades son la cuna de la democracia del pueblo. Es donde el pueblo tiene la oportunidad de decir, aquí estamos, esto es lo que queremos. ¿Qué van a encontrar los nuevos que acaban de ser electos? Un plan quinquenal ya montado. O sea, tienen todos los gastos de lo que es el impuesto del combustible ya distribuidos por la administración anterior. ¿Qué van a encontrar además? Que sus promesas de crear empleo, que sus promesas de bajar delincuencia, que sus promesas de ayudarle al agro, no son realizables con el presupuesto municipal. ¿Qué más van a encontrar? Un régimen municipal totalmente debilitado. Un régimen municipal que por la promulgación de la ley 9635 y por la no promulgación de las leyes, que muy acertadamente lo dice el doctor Hernández, tenían que haberse hecho desde el 2001 a la fecha que no solo se ha hecho una, es un régimen sin fuerza. ¿Qué van a encontrarse los que ya están, los que fueron reelectos como pudimos ver? Bueno, la oportunidad de poder llevar adelante sus trabajos, sus proyectos que ya tenían y creo, pues estoy vaticinando, pueda ser la última vez que tengamos que hablar nosotros en un programa de qué van a encontrar los que se reeligieron, porque recordemos que con mucha fuerza el Partido Unidad Social Cristiana está promoviendo eliminar la reelección continua de los alcaldes. Y ese último tema, que algunos han abusado, por ejemplo en el municipio de San José, en Cartago, en varias comunidades se ha abusado de esa reelección. ¿Cuál es la opinión de los expertos, los que estudian, si eso es factible, si eso es prudente en una democracia? Yo considero que tiene que ver un tema también con la educación política que tenga el pueblo. Sí creo que los periodos de 4 años son sumamente cortos para llevar adelante un proyecto. En este momento el proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa habla de 2 periodos continuos luego de ser elegido por primera vez, o sea, gobernar hasta 12 años. No necesariamente estoy así totalmente de acuerdo, pero me parece un tiempo prudente. Más de 12 años no debería pasar. Entre 8 y 12 años. Yo diría que 12 años es suficiente. Yo voy a concordar con el doctor. O sea, me parece que 4 años, el que espera crear algo en 4 años no lo va a hacer. Me parece que ha habido un abuso, pero yo, por ejemplo, le decía a la diputada Inés del Partido Unidad Social Cristiana, sí, le digo que el problema es la oferta a la comunidad. Las elecciones municipales, y lo demostraron estas elecciones, muchos no fueron a votar ni siquiera por leerse el plan de gobierno, la propuesta política.
Es simplemente porque es mi amigo, porque es mi conocido. Entonces... O porque es una obligación y un deber ir a votar, Sí, aunque no sepa por quién. pero entonces tiene toda la razón el doctor Hernández. Si no tenemos una población educada que ni siquiera se ubica en el gasto que representaron estas elecciones para todos nosotros como país. Pues yo creo que deben ser más caras. La logística es más complicada. Sumamente compleja. Sumamente compleja. Sumamente compleja. O sea, estamos gastando mucho dinero para mantener unos niveles de extensionismo gigantes. Y recordemos que en alcaldías, y quedó demostrado en las elecciones, no sucede lo mismo que con la presidencia. Usted gana hasta por un voto. ¿Ya? Entonces, tiene razón el doctor, mientras la población no se eduque y no entienda la importancia de estas elecciones, si usted no cambia la legislación actual, como lo está en el Código Municipal, usted podrá tener un alcalde durante años y años y años, porque siempre habrá un sector pequeño que lo vote. Ahora, cuando se discutió esto allá en la última Constitución, 48, para que saliera la Constitución en el 49, el régimen municipal siempre fue valorado como indispensable en el desarrollo del país. ¿Qué decían los constituyentes de aquella época en relación a sus gobiernos locales? Bueno, la verdad es que el régimen, por supuesto, había mucha influencia también de la doctrina española y de otros países que siempre han tenido una regionalización muy fuerte y muy grande, y nosotros, como la herencia española, por supuesto, nos afectaba. Sin embargo, la verdadera transformación del régimen municipal en Costa Rica ya fue en los años 60 y 70. Ahí hubo una serie de personas y de personajes muy influyentes en el tema político que hicieron tomar la importancia que requería el tema. Nosotros además teníamos varios contrasentidos. Uno era, por ejemplo, que teníamos en aquella época todavía gobernadores. Y nosotros en realidad no somos un país federal, somos un país unitario. Entonces, lo de las gobernaciones al final, para lo único que ha quedado es para ver qué cantidad de diputados tiene cada provincia, pero para otra cosa no ha servido. Era una locura en aquellos tiempos. El gobernador, por ejemplo, de Punta Arenas era el que autorizaba los bingos, los bailes de 15 años que usted quería hacer en el club de la comunidad. Había que ir desde golfito hasta Punta Arenas a sacar el permiso, hasta parar una serenata. Esto era una locura. En San José lo mismo, estaba ahí al costado del antiguo Banco Anglo, estaba la gobernación de San José. El de Pérez Celedón, que quería organizar algo, tenía que venir a pedir un permiso. Era una locura el tema de las gobernaciones. Básicamente entonces el país se fue transformando. En este momento tenemos 82 cantones. El cantón de Río Cuarto está debutando con elecciones. Vamos a ver si lo dejan trabajar, porque ha habido una situación totalmente irregular y un incumplimiento de parte del Tribunal Supremo de Elecciones. Incluso diría que hasta un irrespeto de la Constitución en estos últimos años, desde que se creó el cantón a la fecha, ha habido la Municipalidad de Grecia ha sido doble cantón, porque ha gobernado para los dos, y eso no está contemplado. Vea, el tema es el siguiente: si nosotros no educamos a la gente, si la gente no participa, el problema sigue hacia arriba. Sigue para las elecciones nacionales. La gente tiene que ser más participativa. Uno de los grandes problemas en Costa Rica para los gobiernos locales han sido los partidos nacionales, porque los partidos nacionales tienen estructuras que se preocupan por el partido para obtener la presidencia de la República, tener la mayor cantidad de diputados, y prácticamente se ha vuelto como una especie de escalafón. Primero entra regidor, después puede ser alcalde, después puede ser diputado, tal vez. Pues ministro, sí. Después ministro, que no necesariamente el que ha sies buen alcalde va a ser buen diputado, y tenemos un montón de ejemplos en la anterior y en esta asamblea. Ni tampoco alguien que ha sido buen diputado va a ser buen alcalde. Eso es definitivo. Pero básicamente hay un problema de que entonces no se atiende realmente el problema del cantón, sino que se atiende el problema del partido. Entonces ha regado en muchos casos a ser más importante lo que le preocupa a las cabezas del partido a nivel nacional que lo que le interesa a la comunidad. Pero en eso hay algo muy interesante que logré percibir en un programa que hice aquí con 3 candidatos a alcalde, y en los 2 o 3 programas que tuve en radio, que me llamó la atención que la gente ya no le pide tanto a los alcaldes arreglar la acera ni el parquecito, sino que ante la falencia, me imagino yo, ustedes me podrán corregir, que está demostrando el Poder Ejecutivo en muchas comunidades, sobre todo las que están alejadas del centro, la gente ha empezado a pedir a las municipalidades empleo, seguridad, carreteras. O sea, me da la impresión, y aquí quiero vos que das tanta asesoría en municipalidades que nos lo aclares, me da la impresión de que solo hay 2 motivos para eso. Uno, que el ciudadano se ha educado mucho de que son los gobiernos locales, tengo mis dudas.
Y la otra es que ha acudido a los gobiernos locales ante las falencias del Poder Ejecutivo al momento de ejecutar. Es que es el más próximo, o sea, por eso es que es la democracia del pueblo. Yo no me veo, leí el comentario en Facebook alguna vez, que antes uno llegaba y pedía, vengo a hablar con el presidente en Zapote, y entraba a hablar con el presidente, éramos un país muy chico. Ahora uno no se ve pidiendo audiencia con el presidente y que se la otorguen. En cambio, en las alcaldías todavía funciona así. Usted llega a una alcaldía, toca la puerta, ¿está el alcalde? Sí. Y va y le pide que por qué están robando, que por qué los frijoles no se han vendido, que por qué no está lloviendo, que por qué está lloviendo mucho. Entonces, la frustración de las necesidades no satisfechas que ha creado el gobierno central hacen que la persona descargue. ¿Y en dónde descarga fácilmente? Descarga en el alcalde. Y vean qué curioso, porque la estructura no es esa. Exacto. La estructura crea un consejo de distrito a donde yo tengo que ir todas las semanas a una reunión para que el síndico lleve eso a mi regidor, para que el regidor lo plantee ante el consejo y entonces yo sé las necesidades del pueblo. Pero aparte de eso, vean que las necesidades son necesidades país, no son necesidades del cantón. ¿Qué tuvo particular estas elecciones? En las elecciones de hace 4 años, yo recuerdo a un señor prometer un puente hacia la isla del Coco. Recuerdo a otro prometer aplanar el Cerro de la Carpintera. Recuerdo a otro prometer que iban a comprar toda la producción de frijoles del cantón, como que si fueran asuntos municipales. Pero en estas elecciones, si ustedes se fijaron, todos prometían empleo, prometían apoyar al agro, prometían el turismo, prometían la reducción de la delincuencia. Cosas en las que si bien las municipalidades pueden participar por el principio de cooperación interinstitucional, lo cierto es que el líder es el Estado. Nosotros nada más somos coadyuvantes. Y sin embargo, son las personas las que ven ahora en la alcaldía la oportunidad de peticionar esto. Ahora, interesante lo que plantea Eduardo, de esa visión sistémica en las municipalidades, síndicos, regidores y alcaldes. Y yo que interesante porque muchos van y votan en una cuestión muy mecánica para escoger a los síndicos y a los regidores y no saben la importancia que tienen. Pero también el mismo sistema funcionaría para el Poder Ejecutivo. Pues entonces por acá viene la pregunta, ¿por qué es que el sistema no está funcionando? ¿Por qué si en la Constitución está establecido ese canal que va desde los síndicos hasta el alcalde y posteriormente, si fuera el caso del Poder Ejecutivo, ¿por qué no está funcionando? Bueno, por varios motivos. Uno, la falta de voluntad política que hemos tenido en los últimos años para hacer el traslado de competencias y de recursos a las municipalidades, que es de rango constitucional y que no se ha hecho. Hubo una ley en el gobierno de Oscar Arias y un intento en el gobierno de Laura Chinchilla por hacerlo, pero nada más. En los gobiernos PAC que tenemos en estos dos gobiernos no había absolutamente la Constitución, nada. ¿pero por qué no se ha implementado? Hubo una reforma constitucional. Es más, tuvimos un caso patético que fue el de la ministra de Planificación, Laura Alfaro, del gobierno de Laura Chinchilla, que llegó en el año 2010, eso tenía 9 años de estar esperando, y dijo que había que hacer un estudio. O sea, en este país vivimos haciendo estudios y análisis. Eso incluso le costó la renuncia, creo que por vergüenza. Pero básicamente uno de los problemas es ese. Uno, la falta de voluntad política para hacer el traslado correcto de competencias. Muchos alegan que eso sería un error porque las municipalidades no están preparadas, porque no tienen la gente adecuada. Pero mire, eso es como cuando una persona está creciendo. Cuando está joven, si usted no le empieza a dar responsabilidades, nunca las va a tener aunque tenga 40 años. Así de sencillo. Y la gente además tiene que, en democracia la gente, el pueblo es el que tiene derecho a equivocarse y deberá ir corrigiendo. Por eso es malo que se mantenga esa reelección permanente, porque puede haber intereses ahí, cosas que permitan que una persona nefasta se mantenga mucho tiempo. Por otro lado, tenemos una cuestión de educación y tenemos una cuestión de sistema, como lo decía aquí el colega. Y es que, por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana, el ente rector es el Ministerio de Seguridad Pública. Es más, se ha venido cometiendo un gravísimo error permitiendo que muchas municipalidades desarrollen policías municipales que no tienen mayor control, porque no se sabe dónde reclutan a su gente, quiénes son esa gente, dónde los entrenan, cómo los preparan. ¿Y se ha vuelto popular ofrecer policía municipal? No, y eso es una locura, porque en realidad en un país como el nuestro, que no tiene ejército, toda la policía debe ser formada en una sola academia nacional, donde se formen los agentes, los rangos, o sea, los suboficiales, y donde se preparan a los oficiales como una carrera universitaria, para que hagan carrera policial y haya un escalafón policial, para que algún día alguno de esos hombres llegue a ser el jefe de la Policía Nacional.
y no se ha nombrado a dedo por política. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas municipalidades toman a la gente que han descartado de la fuerza pública, que la han echado por problemas, y los reclutan y los llevan. Yo me conversé un día de eso con una señora de una de las policías municipales que me comentaba que ella logró entrar y en una semana ya estaba en la calle patrullando. Eso es una locura, eso es casi un atentado contra la ciudadanía y un atentado contra ella, claro, porque ella no tiene la preparación para salir a la calle precisamente a tratar de enfrentar la delincuencia. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tema, por ejemplo, de la seguridad. Hay temas además que, aunque tienen serias preocupaciones a nivel local, son problemas nacionales, como por ejemplo la basura. El tema del abastecimiento del agua, que lo controla acueductos y alcantarillados a través de las famosas asadas, sobre todo en municipalidades alejadas del centro del país. Ahora, la basura es un tema delicadísimo, que en este país requiere una atención directa, porque va involucrado directamente de la mano con todo un diseño de un tema de salud a nivel cantonal. ¿Compartís las mismas quejas de don Walter en relación al sistema? Sí, es que lo que sí necesitamos entender es que las personas acuden a las alcaldías porque están frustradas. O sea, no encuentran solución a sus problemas. Vamos a ver, un agricultor en Pitier de Cotobruz, que colinda con el Parque Internacional Amistad, colinda con Panamá, tiene una excelente cosecha de papas y de guanábanas y no tiene cómo sacarlas, no tiene mercado. Y entonces va y le exige a la municipalidad que le dé ese mercado, cuando no es un asunto municipal, cuando es un asunto de Estado. Un vecino... Pero eso, Eduardo, ¿no será entonces que hay un eslabón ahí entre las municipalidades y el Ejecutivo para poder establecer relación, como en ese caso particular que contabas, de un enlace entre las municipalidades y el Ejecutivo de lo que está aconteciendo en cada localidad? Están los consejos de gobierno que ha hecho don Carlos Alvarado, donde invita a los alcaldes, pero no dejan de ser pura pose. Tenemos al IFAN, que no deja de ser también pura pose. Tenemos a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, sigue siendo pura pose. O sea, la manera más cercana que tiene un alcalde de tratar de llevar sus propuestas, el problema de su pueblo, van a ser los diputados en la Asamblea Legislativa. Y te lo digo porque me tocó ir a muchas reuniones de fracción acompañando a los alcaldes, en donde el alcalde lleva su preocupación, pero tengo que concordar con el colega. ¿Qué es lo que pasa? Que puede ser que este año, en mayo, ya la preocupación es ver quién va a ser el relevo de Carlos Alvarado, quién es el nuevo presidente. Y los frijoleros de la frontera norte o de la frontera sur, puede ser que no le importen al señor diputado, pero no están de prioridad en la lista. Entonces, algo está pasando que no logramos escalar bien de las alcaldías hacia arriba. Los alcaldes hacen gestión, los alcaldes se reúnen con presidentes ejecutivos. A mí me ha tocado ir a reuniones a Lima, me ha tocado ir a reuniones al Ministerio de Trabajo, pero el presidente ejecutivo nada puede hacer si no tiene el aval, o sea, si no tiene apoyo de presidencia, si no tiene apoyo de asamblea, porque hay muchas cosas que solamente se pueden hacer por asamblea. Entonces, tenemos desligado el régimen municipal del gobierno totalmente. ¿Cuál fue la solución? La que muy bien decía el doctor, la reforma constitucional para que cultura, para que parte de algunos servicios que se consideran hoy estatales puedan introducirse a un concepto que don Mauro Murillo, ¿sí? Don Mauro Murillo lo llamaba lo local, y que lo ha desarrollado en un artículo en una revista del doctor Jorge Leiva. Entonces, que las municipalidades se dedicaran a lo local, pero se dedicaran a lo local con financiamiento. No como está pasando hoy en día, que tenemos un proyecto de ley donde buscan más bien reducir los ingresos del impuesto de los combustibles, y donde Hacienda tiene la potestad más bien de enviar menos dinero a los municipios de los que está recaudando. Así no va a poder seguir el régimen. Por eso te digo que lo que están encontrando las autoridades recién electas es un régimen municipal debilitado. Cuando hablábamos de que iban a encontrar, ustedes hablaban un poco del problema que iba a tener los alcaldes nuevos, que desconocen que ya muchos de sus presupuestos están preestablecidos y que no los van a poder definir hasta ya avanzado su gestión dentro de unos años. Y eso quiero concordarlo, quiero pegarlo con el tema de los recursos. Hay una inequidad en la distribución de la riqueza en todo el país. Esa inequidad también se refleja en las municipalidades.
Entonces estamos reproduciendo desde la gestión de gobierno las inequidades que ya existen socialmente. ¿Se ha planteado o existe algún mecanismo en donde esas inequidades pudieran ser solventadas desde la distribución de los recursos que da el Ejecutivo para las municipalidades, pensando más en las municipalidades más desvalidas, más abandonadas, y no seguir concentrados en las centrales, en las cabeceras de provincia? Mira, Claudio, hay un tema muy importante. Hay un problema de mentalidad en la clase política costarricense. Evidentemente, fortalecer el régimen municipal puede llegar a ser un factor de pérdida de poder para los que tienen esa mentalidad centralista que tiene el costarricense. Concuerdo totalmente. Ve, por ejemplo, el caso, vamos a poner un ejemplo de otro país. En El Salvador hay como 200 y pico, 300 municipios y funcionan perfectamente. O sea, ahí funcionan, mejor que nuestro sistema. O sea, el problema no es la cantidad, al contrario, ellos tienen mucho más que nosotros. El problema nuestro es que aquí se quiere descentralizar con mentalidad centralizante, entonces nunca llegan a ningún lado. Entonces quieren seguir manteniendo el poder de manera centralizada, porque entonces controlando eso, controlan el poder económico, controlan el poder político y no permiten que la comunidad se logre desarrollar. Algunas comunidades... Pero es un boomerang, porque entonces la comunidad pasa factura no al gobierno local, sino también al Ejecutivo y al gobierno nacional. En estas elecciones se nota de que se le ha pasado alguna factura a los partidos grandes, porque ha habido un surgimiento, además de mucho partido local, de partido provincial, partido cantonal. Yo aspiro a que algún día no sea necesario ni siquiera tener un partido para que la gente pueda participar en las elecciones, como ocurre en muchos países, que un ciudadano recoja una X cantidad de firmas en su cantón, sea el vecino, porque al final la gente termina votando por el vecino que conoce, que sabe que es un tipo responsable, que es una persona honesta, que es honrada, ese individuo que ayuda en la iglesia, que ayuda en el deporte, que ayuda en la escuela, que conoce a la comunidad, que andan recogiendo plata cuando se muere una persona para enterrarla, que todos lo conocemos, siempre hay alguna persona así. Y en cambio en los partidos grandes tiene que pasar por el filtro de las asambleas. En los partidos le ponen a usted de candidato a personas que usted ni se imagina a veces. Resulta que es el candidato a alcalde, ¿de dónde salió? Nunca ha hecho nada por el pueblo. Sí, ni vive aquí, vive hace un año acá. No, pasa mucho. Entonces, aquí es importantísimo, siempre caemos en el tema. Acá hay un tema de educación profunda. Y en eso, mientras no eduquemos al pueblo, al soberano, no vamos a conseguir que la gente rompa esas cadenas y esas ataduras y ese costumbrismo que tiene el costarricense. Ahora las elecciones tal vez, disminuye un poquito el abstencionismo, las encuestas decían que iba a mejorar y todo lo demás, pero no es lo que debería ser Costa Rica. En Costa Rica esperamos que, siendo la democracia más antigua, no solo de la América Latina, sino del tercer mundo, con la constitución vigente más vieja después de la de los Estados Unidos, que supera incluso las de los países europeos, esperaríamos que nuestro pueblo tuviera más cultura democrática y fuera a participar en los gobiernos locales. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras. Porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colvic creemos en tus metas.
Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras. Porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Sí, pagamos el marchamo ahora en diciembre. Casi nadie se fija que cuando se paga el marchamo se pagan dineros a las municipalidades. Se paga un dinero que dice IFAN. Son 200 colones. No sé cómo se transformó en 200 porque la ley dice que son 100, pero esos son otros 100 pesos. Yo tengo 3, 4 años de estar tratando de saber cómo hace el IFAN para distribuirlos. Y yo no sé. No sé cómo hace el IFAN para distribuirlos porque el IFAN los recolecta y luego los envía a las municipalidades. ¿Cómo los distribuye? Yo desconozco. El impuesto del cemento está el proyecto, ¿verdad? Sí, el impuesto del cemento para tratar de hacerlo más equitativo. Los impuestos de salida del país también son otro asunto. Lo que las personas, yo quiero que comprendan al ver el programa es que el gobierno no le da a los gobiernos locales dinero, sino que recauda, tienen un destino específico y se los devuelve a las municipalidades para que las municipalidades los ejecuten, como lo que eran antes del fatídico diciembre del 2018, como un órgano autónomo, independiente del gobierno central. Y ahí voy a lo que estaba diciendo el doctor. Nunca había visto yo tanto centralismo como ahora. Cuando a mí me dicen, pero que cuál es el problema, yo respondo que es que el que paga la música controla el baile. O sea, tratemos de hablarlo un buen tico. Si yo controlo el flujo de dinero, yo hago que las personas hagan lo que yo quiera. Y eso es lo que yo veo que está pasando en el régimen municipal. Al tener Mideplan y Hacienda tan controlados los presupuestos municipales, pues simple y sencillamente las municipalidades tendrán que hacer lo que el gobierno central quiera. 36 municipalidades no pasaron la revisión de la CETAP. Y se quedaron sin presupuesto y van a tener que modificar y las modificaciones tendrán que someterse a estrictos controles de Contraloría de la CETAP y usted busca... ¿Cuáles son esos, perdona que te interrumpa, cuáles son esos recursos que tienen que pasar por Hacienda y después ir a las municipalidades? Porque territorial ya no. Patentes ya no, eso llega directo a cada municipalidad. Ahí está, impuesto de combustible. ¿Quién distribuye eso? Hacienda también. Eso lo distribuye Hacienda. ¿Y lo distribuyen en forma equitativa, en partes iguales? Se distribuye por inventario de caminos. Entonces, por ejemplo, Belén recibe mucho menos que Cotorús. Para ponerte un ejemplo, Cotorús tiene 1.200 y algo kilómetros de caminos lineales. Belén es muy pequeño. Después están los dineros que generan los notarios cada vez que hacen una escritura. Desconozco cuál es la forma de distribución. Se supone que debería ser en donde se realizó la escritura. Claro, lo del marchamo que decías antes. Lo del marchamo. Las multas de tránsito ahora quedaron que un porcentaje va, si se hace por policía municipal, que era lo que el doctor estaba hablando, un porcentaje queda en la municipalidad donde se hace la multa. O sea, son dineros. Es que lo que a mí me sorprende es cuando los políticos salen a decir, es que el gobierno central les da. No, la traducción correcta es, el ciudadano contribuye, exacto, el gobierno recibe, acumula y traslada. Debería. Debería, exacto. Pero el gobierno central no es que saca mágicamente dinero de caja única del Estado, para decirlo así, y se lo manda a las municipalidades. Eso no existe. ¿Puede haber jineteo de esos dineros por el gobierno central? Mira, en el 2018 yo presenté 2 recursos de amparo contra y que es algo que está en mi libro, lo presenté contra el Ministerio de Hacienda, porque Hacienda no giró los dineros de la 9329, el impuesto de combustibles. Y desde el 2003, que cuando entra la primera ley, que es la ley que nos empieza a decir que vamos a tener competencias, y cuando entra a regir la 8114 en aquel momento,
la sala había mantenido que era un destino específico y que el destino específico no importaba si Hacienda tenía o no tenía plata, a ver cómo hace para distribuir ese dinero. ¿Y qué nos dicen en una respuesta de hoja y media en la sala? Mire, licenciado, si usted está inconforme con la forma en que Hacienda le distribuyó a usted el dinero, vaya al Tribunal Contencioso Administrativo. Pero aquí ya no vuelva. Entonces sí hay problemas en distribución. Ahora, cuando yo politólogo cojo la Constitución política y me queda clara la autonomía y el espíritu del legislador de generar una autonomía y una descentralización de los gobiernos locales. El problema no está en la Constitución. No, el problema está en las leyes y en las leyes que se derivaron de la Constitución. Básicamente hay un montón de leyes que han interpretado mal el espíritu de la Constitución, las personas que aplican la ley, las personas que controlan la aplicación de la ley. Le voy a poner un caso concreto. La misma Sala Constitucional hace verdaderas aberraciones desde el punto de vista de la interpretación constitucional y por eso le han ido enmendando la plana desde fuera del país a nivel supraconstitucional. La Contraloría General de la República, a través de los entes contralores en cada órgano, está coadministrando y eso es inconstitucional. La Contraloría no se creó para coadministrar. Vea lo que pasó en el caso de la Caja y lo que le llamó la atención y amenazó a la Caja con denunciarlos penalmente. Eso es una barbaridad. No, y eso lo vimos amenazando al presidente de la Corte Suprema de Justicia, que si no tenía que renunciar, si no le hacía caso al paquete fiscal. Y ni siquiera era contralora, eran dos funcionarios de segundo y tercer rango. Eso yo les hubiera pedido la renuncia por incompetentes y por no conocer la ley. Eso es una barbaridad. Ahora bien, vea, por ejemplo, el tema de concesiones. En el tema de concesiones, por ejemplo, la Ruta 27 atraviesa un montón de cantones, afecta a un montón de cantones, ¿cierto? Porque afecta a la ecología, afecta con contaminación, afecta con un montón de cosas. ¿Y qué le dan esas concesiones a la municipalidad donde pasan? Absolutamente nada. Eso es una inequidad terrible de parte del Estado. Y por supuesto de estas empresas que se están llevando toda la riqueza nacional, que ya han cobrado, no sé, 20 veces lo que valía la carretera que hicieron. Bueno, la carretera no, la calle está privilegiada. Sí, la 27. Que le dicen 27. Yo te voy a añadir a ese ejemplo. Existe en el derecho municipal algo que tiene Salvador, que son las macrocomunidades municipales. Nuestro código lo tiene. Pensemos en grande. ¿Ustedes se imaginan una macrocomunidad de todos los cantones afectados por la Ruta 27, agarrando dinero de la 9329, haciendo emisión de deuda en bolsa? Pero esto es pensar en grande. Y llegando en consorcio con una o dos empresas costarricenses diciendo, no, aquí estamos nosotros, a nosotros nos pasa la carretera privilegiada, como bien dice el doctor, y nosotros vamos a hacerla. La vamos a hacer en consorcio, tenemos la manera de financiarnos, tenemos ingresos para hacerlo, pero no hacemos nada de eso. Otra vez, vea, te estoy dando algo que parece muy alto en derecho municipal, pero para eso está la ley nos lo permite. Y seguimos prometiendo, y llegamos al poder, los que han llegado, con promesas sumamente básicas, que básicamente siguen siendo las mismas desde que está creado el régimen municipal. Y todas estas otras Pero la gente les está pidiendo cosas más grandes. Sí, exacto. Pero ellos les están diciendo que sí pueden. Sí, pero es que ahí es donde los asesores también están fallando, porque los asesores tienen que llegar con estas ideas y decir, aquí estamos, le vamos a proponer esto. En el caso de Orotina sí le está cobrando a la concesionaria de la Ruta 27 después de un pleito gigantesco. Tengo que resaltar ahí la participación de un colega que estaba ahí. Él fue el que llevó la delantera y están pagando patente en Orotina. Interesante. Me parece excelente, claro, me parece muy bien. Hay muchísimos temas y temas delicados que son a nivel país. Por ejemplo, en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad, hay cantones que sufren más la continua llegada de migrantes, sobre todo de Nicaragua, ¿verdad? Y no estoy estigmatizando a los nicaragüenses, no, pero hay cantones que, llegan cantidades enormes y el cantón tiene que absorber esa población, tiene que incorporarlos a la... Solo al norte son como 4 o 5 cantones. Chile, Guatuso, Pala, claro. Después inclusive la zona de San Carlos... cuando se da, por ejemplo, la zona de Los Santos se ve inundada en épocas de las cogidas de café. Es impresionante la cantidad de extranjeros que llegan. Indígenas panameños, gente de Nicaragua. Es una verdadera invasión. Y las municipalidades deben hacerle frente a esto
Y no es solamente un problema a nivel cantonal, ya es un problema a nivel nacional. A pesar de que el gobierno no lo quería reconocer, la migración con la crisis que ha habido política en Nicaragua ha sido enorme en los últimos año y medio, el último año y medio, y ha afectado directamente a los cantones, que no tienen la capacidad ni el presupuesto para hacerle frente a estas cantidades de gente. Ustedes dos por diferentes razones, vos en el caso del tema de la caja que hablabas antes y vos en el tema municipal, ambos han tenido que estar luchando contra la ley que aprobó, para sencillo, para que lo entienda la gente, vos diste el nombre ahora, el paquete fiscal de la administración, el combo fiscal. Ese paquete fiscal, vos has dicho con mucha frecuencia, y hasta has escrito un libro, de que eso viene a mermar poderosamente las potestades de las municipalidades, que inclusive la famosa regla fiscal, que no debería aplicarse por la autonomía política y administrativa constitucionalmente establecida para los municipios, igual que lo planteabas vos para la caja, se está planteando, y que eso todavía llega a provocar más ineficiencia en la ejecución y la posible proyección de proyectos novedosos que pueda tener la municipalidad. Sí, es que, les voy a poner un ejemplo. Los chiles. Yo asesoro, vamos a decir, la Municipalidad de Garavito. En la Municipalidad de Garavito nunca he visto un caso de cuatreros. Pero en los chiles y en Guatuso es sumamente normal que recibamos informes de la fuerza pública hablándonos de cuatreros, de gente que está a veces ahí. Los chiles tiene una oficina, algo así como de embarcaciones de navío, que es específicamente municipal, que por cierto ese es otro ingreso que hacen las municipalidades. Cada una es única. Yo no puedo venir desde la Contraloría General de la República y decirle: usted tiene que hacer A, B o C. Por supuesto. Usted tiene que homogenizarse, ¿no? Porque los chiles y Guatuso están a la pura par y no son iguales. Porque Guatuso no tiene frontera con Nicaragua y los chiles están a 10 minutos de... Las necesidades son diferentes, las actividades económicas pueden ser diferentes. Entonces, cuando se crea la autonomía, yo lo he dicho, el constitucionalista de San Ramón, que en aquel momento tenía 18 años, dijo: saquemos al gobierno central de manosear a los gobiernos locales. ¿Y qué hizo la ley 9635? Lo que decía el doctor, agarró al gobierno central y lo volvió a meter dentro de los gobiernos municipales. Si ustedes lo piensan así, y lo voy a insistir, las autoridades recientemente elegidas realmente mandan algo. O sea, realmente mandan algo. Vamos a ver, si quieren contratar personal, tienen que pedirle permiso a Mideplan. No es que tienen que llamar a la ministra, pero si sobrepasan el 4.60 y algo % de gasto corriente, ya no van. Las plazas las aprueba el Consejo, pero ¿quién les da contenido presupuestario? La Contraloría General de la República, como que si tuviera esa potestad por Constitución. En cuestiones de Hacienda, el presupuesto tiene que ir y volver a CETAT para que la CETAT, que no debería haber presupuestos municipales, los presupuestos municipales, diga: sí, está bien. Entonces, ¿qué manda realmente una alcaldesa? ¿Qué manda un alcalde? ¿Qué manda un consejo? ¿Ocupan ingresos? Eso sí estaba ya antes en la ley. Tienen que pedirle permiso a la Asamblea para que, digamos, cree un impuesto. Bueno, pero entonces, yo no puedo contratar a nadie, porque no sé si me lo van a aceptar. Yo tengo que pedirle permiso a Hacienda para mi presupuesto. Hacienda me manda menos plata y yo no puedo irle a decir a nadie nada, porque, Dios guarde, si no, la Sala Constitucional me dice que haya el contencioso y ahí Dios sabrá cuántos años tengo. Entonces, realmente, era la pregunta que yo les hacía en campaña: ¿cómo pretenden ustedes ejecutar todas sus promesas? ¿Cómo pretenden ustedes decirle a la gente: vamos a contratar más policías? Y usted ya sabe si el presupuesto le da para llegar al 4.60 y algo y no pasarse. Bueno, vamos a comprar más motos. Eso está genial. No hay límite, yo te lo he explicado, en el gasto capital. Pero y salvo que las motos se manejen solas, de nada sirve tener un montón. ¿Ya? Entonces, hay una violación directa a la autonomía. Y es el gobierno central, mediante su ministra de Planificación y su ministra de Hacienda, la que realmente están controlando lo que hacen las alcaldías. Pero llama la atención porque antes vos decías, y creo que esto confirma lo que vos decías, que no necesariamente alguien que haya sido alcalde va a ser un buen diputado. Y lo digo porque hay muchos alcaldes que llegan a ser diputados
y parece que no conocen la ley. Parece que no conocen las deficiencias y los problemas que tienen las municipalidades. Y muchos diputados que, aunque no han sido alcaldes, tampoco conocen la ley. No conocen el régimen descentralizado. Eso es terrible. O sea, eso es una de las situaciones más graves que tiene este país, es precisamente la falta de preparación, que es culpa de los partidos políticos, el formar a la gente que va a proponer ante la población para que llegue a puestos de elección popular. Ahora bien, la Contraloría se ha venido convirtiendo en una pequeña dictadura dentro de una democracia. Es correcto. Y es necesario una reforma integral. En su momento, cuando hace 20 o más de 20 años le permitieron a la misma Contraloría redactar su ley, metieron unos goles de media cancha que ni Neymar ni Messi, nadie los podía parar, ¿verdad? Y ahora, lamentablemente, ya lo digo, la Contraloría está coadministrando en este país y eso no es posible. Aquí administra el Poder Ejecutivo. La Contraloría es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa que debe controlar cómo se ha gastado, cómo se ha ejecutado el presupuesto. Pero hoy por hoy, inclusive la Contraloría prácticamente no ha empezado ni a gastarse ni nada y le paraliza durante años cualquier cosa, ¿verdad? Y eso no puede ser. El país no puede seguir así. El país necesita avanzar. Y las municipalidades son las células. Véanlo como si esto fuera un gran ejército. Tenemos un general, pero los ejércitos no funcionan, y lo decía Napoleón, si no tiene buenos sargentos que dirijan a la tropa. De nada sirve la mejor estrategia, porque cuando empieza la batalla, el primer tiro todo se va al diablo. Entonces es necesario que haya gente capaz de dirigir todos esos 82 cantones que tenemos hoy en día. Y este proceso que pasó hace 8 días se hizo bajo las mismas reglas y vamos a tener desde la Asamblea Legislativa, más bien ya por decisión de la Asamblea Legislativa, con esta ley fiscal, van a mandar más amarrados a las autoridades municipales. Sí, pero es que a mí me gusta mucho como el doctor hace énfasis en la Contraloría. La Contraloría tiene ahorita otra ley que acaba de escribir ella, que es la ley de contratación pública, la que vendría a sustituir a la ley de contratación administrativa. Y tiene pequeñas cosas que es que hay que leerlas con lupa. Dice que cualquier ente privado, o cualquier persona privada que ejecute fondos públicos deberá usar SICOP. Y entonces salen todas las personas que aman la transparencia y dicen que eso está genial. Yo les digo, bueno, ¿y ustedes pensaron en la Junta de Educación? Les voy a dar un nombre, Dos Bocas de Quepos, que son 4 estudiantes, es una escuela unidocente, pero tiene recursos públicos, cuando SICOP vale más o menos 18 millones de colones al año. Y esa gente, su presupuesto podrán ser 2 millones de colones. Entonces, ¿cómo las metemos ahí? Y ustedes ya pensaron en las asadas. Porque las asadas tienen una ventaja que no tienen las juntas de educación, que trasladan el gasto al usuario. Entonces, ya pensaron en el aumento que va a tener el producto final. Nadie lo piensa. Y son... nosotros estábamos en una capacitación. Sí, pero ¿qué hace el IFAN en eso? Es que el IFAN tiene las manos atadas también. El último presidente ejecutivo del IFAN que logró hacer un montón de cosas es Juan José Echeverría, colega y conocido. Pero después de eso el IFAN ha estado en una actuación lamentable. Lástima que el presidente del IFAN no se pudo reelegir en ese momento, ¿verdad? Pero hubiera sido fantástico. Pero nosotros tenemos además un afán controlador en este país, porque la Asamblea Legislativa tira leyes para controlar. Pero y que sea el tema de discusión, vea lo que está pasando con el tema de las huelgas y el empleo público. Pero es que lo que dice Eduardo, el mismo Tribunal Supremo de Elecciones, lo único que le está faltando a nivel de las elecciones cantonales, nacionales, de diputados, es decir, por quién hay que votar. Es correcto. Pero es que lo que dice Eduardo, uno se imaginaría un IFAN poniendo un alto diciendo, no, un momento. Vean lo que ustedes están haciendo con esa ley desde la Contraloría. Y que brinque el IFAN como parte del Poder Ejecutivo en defensa de los intereses de los municipios. Pero el silencio otorga, ¿verdad? Sí, pero es que también hay que ver la gente que está dirigiendo el IFAN y con qué intereses, incluso en general. Es decir, hemos venido teniendo un deterioro serio en las personas que están manejando el Estado. Porque muchos creen que están ahí porque los nombró el presidente de turno y le deben lealtad a la cédula del presidente y se olvidaron que juran por la Constitución. No tengo nada que agregarle a ese comentario, es excelente. Pero en el otro plan, en el tema también de los gobiernos locales, ¿cómo se llama la asociación? La Unión Nacional de Gobiernos Locales. Sí, ¿qué están? Si están en lo mismo, reciben financiamiento. Es una burocracia pura. Se genera mucha burocracia que están ahí. La burocracia se autojustifica a sí misma y va creciendo desproporcionadamente.
Es más, entre más ingresos tienen, hay un estudio que hizo un oficial de la Marina inglesa después de la Segunda Guerra Mundial para ver si seguían manteniendo el tamaño de la flota después de la guerra. Y él determinó que entre más dinero tenía la burocracia, más ineficiente se volvía. Sí, y tiene cierta lógica, ¿verdad? O sea, ante tanta bonanza. Lo utilizan muchos premios de economía a partir de esa base para desarrollar una serie de teorías. Bueno, entonces, ¿cuál es el panorama en estos últimos 5 minutos que nos quedan que se divisa para los gobiernos locales? Porque estamos haciendo una inversión grande en promover la democracia cada 4 años con elecciones independientes y al final de cuentas, al momento de la ejecución, ese abstencionismo que quisiéramos bajar y ver más participación, no va a ser posible porque la gente ante estas leyes, ante estos amarres que sufren los gobiernos locales, van a seguir pasándole la factura, porque son conocedores y estudiosos del tema, pero el ciudadano va a pasar la factura por los resultados que perciba, y si no recibe buenos resultados, poco le va a interesar volver a participar de procesos electorales en las municipalidades. Sí, pero entonces el problema es, y vuelvo a lo que decía el doctor, la falta de educación. ¿Educación? La falta de educación, ¿por qué? Porque el ciudadano, en vez de irle a reclamar al alcalde que por qué no han hecho A, B o C, debería reclamárselo a su diputado y decirle, mire, es que usted aprobó una ley que le impide a mi alcalde tener una oficina de la mujer, donde las mujeres de este cantón, que tiene una incidencia de violencia intrafamiliar altísima, tengamos una oportunidad de ser atendidas porque no vamos a viajar hasta San José Alinamo, que es un tema meramente de derecho municipal que podemos atender nosotros. Si nosotros no entendemos que el sistema está debilitado, que el régimen está débil, que el régimen necesita que estas nuevas autoridades vuelvan a ver y recuerden, es que me quedo con esta frase del doctor, es que juraron defender la Constitución, no le juraron lealtad al gobierno de turno y le juraron lealtad a la Constitución y defender a los administrados. Entonces, si eso significa tener que pelearse con Casa Presidencial, pues tendrá que significar pelearse con Casa Presidencial. No podemos seguir trabajando, aunque ese es tu campo, la política, en este tipo de política de paños tibios, porque al final el afectado es el administrado, es el pueblo. Y entonces aquello de que los intereses del cantón los va a llevar adelante la municipalidad y que para eso va a tener un ejecutivo, va a tener un cuerpo deliberante, nunca se va a cumplir. Sí, pero en la Asamblea Legislativa una diputada dijo que la clase política no le tiene miedo a los ciudadanos y no hubo un solo diputado que se parara a defender al ciudadano. Parece que esa falta de educación se une a esa percepción de que ya no hay temor en las reacciones ciudadanas. Lo que dijo la diputada Yoleni León, básicamente hay que traducirlo en que no le tengo respeto al pueblo. Porque temor al pueblo es tenerle respeto. Al pueblo. Eso es, igual que cuando uno habla de temor de Dios, es respeto y reverencia a Dios. Dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios. Exactamente, la voz del pueblo es de Dios. Y yo le voy a decir una cosa, aquí el tema de gobiernos locales, diputaciones y nacional, hay 3 posibles soluciones. La primera, educación, la segunda, educación y la tercera, educación. Así se defiende una democracia, así se salva una democracia. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias, Edward. Muchas gracias a usted por invitarme. Yo creo que un programazo y sobre todo para aquellos que quieren educarse en temas municipales. Muchas gracias, los espero en 8 días aquí en Noche Sin Tregua con Política con P mayúscula. Un abrazo. Salud. Salud.